Bueno, ahí estamos. Ahí está bien, Decon. ¿Sí se ve bien ahí? ¿Está grabando? ¿Sí se ve ahí los números en marcha? Van en 10, 11. Vamos a ver si el vecino nos deja. ¿Dónde estamos? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo le rebajo a este 8 qué? para que no salga mucho ruido de afuera. Voy a rebajar más bien a esto. Ya sabe que por favor que vaya a hablar. Sí, vamos a hacer el repaso. Pero por favor, vea, tengamos en cuenta una cosa. Romanos tiene 16 capítulos. Yo les he mencionado que Pablo está como edificando. Y usted sabe que ponen primero los cimientos y va a poner un adobe y otro. Si voy a poner la tercera hilera de adobes, yo necesito poner primero la primera. Para poner la tercera hilera, necesita que haber una hilera primero, luego otra segunda, ¿cierto? Y yo les dije, vea, Pablo tiene el tema central de toda la carta de Romanos en la parte central. Pues me parece a mí. Yo no soy teólogo ni nada de eso. Pero lo que leo de Pablo es eso. Como que en los capítulos centrales de la Biblia es donde él da su tema central. Y si son 16 capítulos, el capítulo del centro es el 8, ¿sí o no? Mire lo que viene tratando desde el capítulo 6, 7, 8, lo que va a tratar en el 9, en el 10, y yo creo que el punto culmine, el más alto es el 11, es decir, el 12, el 13, el 14 son muy importantes, no estoy diciendo que no, tan importantes como el primer capítulo. Yo no puedo entender el capítulo 8 de Pablo, o mejor, yo no voy a saber de qué Pablo, porque qué me está hablando en el capítulo 11, si yo no estoy teniendo en cuenta desde el capítulo 1, 2 y 3 qué me está hablando, ¿sí me hago entender? Les he dicho, vea, nosotros venimos del cristianismo. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el cristianismo? Cogemos un versículo y de un solo versículo sacamos una doctrina, ¿sí o no? Y si usted va a discutir de un tema bíblico con alguien, arrancan a tirarse en versículos. Llegan y cogen versículos y empiezan a tirar piedra. Dios es uno, entonces cogen un versículo y ¡pran! Donde diga que Dios es uno, se lo tiran al Trinitario. Entonces el Trinitario le responde con otro verso y así se van. Porque no discuten sino de Trinidad, que si Dios son tres, o que si el bautismo es en el nombre o en los títulos. Y ya, ¿qué más discuten las iglesias por ahí? No discuten sino si son tres, si son dos o si es uno. Y si el bautismo es en el nombre o es en los títulos. De resto el cristianismo no discute nada más, porque no discuten si hay que obedecer mandamientos o no. Los adventistas dicen que hay que guardar el santo sábado, que también se lo ponen así, el santo sábado. No, es que todos los mandamientos son santos, no solamente el cuarto. El cuarto que dice guardia de reposo, entonces también es santo, pero el quinto también, el tercero, el sexto. Entonces Pablo escribe una carta, la carta a los romanos. Yo tengo que dejar el vicio mejor de estar cogiendo versos de allá de la Biblia y hacer una doctrina de un solo verso. Es una carta. Las cartas se leen completas. Porque a quién de nosotros nos escriben una carta y leemos un pedacito y queremos entender todo lo que esa persona nos quiso decir con un solo pedacito de la carta que nos acaba de escribir. O si nosotros escribimos una carta a alguien, nosotros pretendemos que la persona lea la carta completa, desde el principio hasta el final. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces el capítulo 8 me parece a mí que es el centro de la carta y es muy importante. En el solo aparte donde comienza. Otra cosa, sabemos que Pablo no escribió capítulo 8, verso tal, o capítulo 3, verso tal. No, Pablo no escribió por capítulo ni por versos. Él escribió una carta. Y nosotros cuando escribimos una carta no nos podemos decir capítulo tal, verso tal. No, usted va escribiendo, raque. Lo que va sintiendo, fluyendo de su corazón, usted va escribiendo. Y a veces dice, yo como que fui muy duro, lo voy a borrar. No, lo voy a dejar así. Y sigue escribiendo, ¿sí o no? Pero no le ponen ni capítulos ni versos. Esos capítulos y versos que tenemos aquí se los acomodaron después.
Nos sirven para estudio, nos sirven para poder estudiar la carta, no como mucha referencia tampoco más de ahí. Más que de saber en qué parte, más o menos qué capítulo, a qué se refiere. El verso 1, bueno, el capítulo anterior, capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un miserable allí. Hay un miserable. Porque Pablo viene hablando desde versos anteriores. Por ejemplo, el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que encuentro esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué Pablo con el hombre interior se deleita en la ley de Dios? Porque en el verso 14 dijo que la ley es espiritual. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne o carnal, vendido al poder del pecado, dice la Biblia mía. Entonces hay una dicotomía allí, hay un hombre carnal y un hombre espiritual peleando entre ellos y los dos como que la parte carnal y la parte espiritual como que está muy fortalecida, las dos y entonces se dan madera entre ellos, pelea por aquí, pelea por allá. Hay una dicotomía, entonces se encuentra una ley que hay en sus miembros, pero hay una ley espiritual, entonces el hombre espiritual se deleita en la ley de Dios. Pero veo el 23, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en mis miembros. Entonces por eso ese hombre es miserable, miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo con la mente, sirve a la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual. Pero con la carne, a la ley del pecado. Entonces, este hombre miserable, Pablo le está diciendo que debemos de dejarlo. Está bien, que hay una lucha ahí, porque el hombre no entiende qué está pasando en su interior, pero le está llamando miserable. Nosotros no somos llamados a vivir en miserableza. Nosotros somos llamados a vivir en libertad. A eso nos está llamando el Señor, para salir de la esclavitud del pecado a la libertad. Yo tengo que saber que el cuerpo de muerte, el hombre de pecado ya murió. Por eso está la cruz del Calvario. Por eso se bautizan en la muerte de Cristo. Por ejemplo, en el 6.6 dijo eso, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Por eso el hombre de Romanos 7 es un hombre carnal que tiene la carne viva, no ha crucificado al cuerpo, al hombre natural en la cruz del Calvario. No ha creído en eso, no lo ha crucificado. ¿Por qué no ha creído? Porque no procede en la obediencia. ¿Cómo sé yo que no procede en la obediencia? Porque se está lamentando de que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. O sea, que ese hombre está vivo. No lo ha colgado en la cruz del Calvario, no ha creído. No ha creído. No debemos vivir así. La persona que escuche este video, pentecostal, trinitario, cristiano o de nuestro grupo, de nuestra congregación, que se sienta de esa manera, la invitación es al pasar al verso siguiente. Leer primero el capítulo 6 y entender que con Cristo estamos juntamente crucificados. Gálatas capítulo 2. El mismo escritor de Romanos es el mismo de Gálatas. Ya este cuerpo hay que crucificarlo. Y así como yo presentaba mis miembros para el pecado, ahora lo presento para la justicia. ¿Cierto? 6.19. Hablando en términos humanos por vuestra natural limitación. Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. Ese hombre de dicotomía, capítulo 7, tiene que morir, ya no puede haber más dicotomía, tiene que reinar el espiritual, el hombre natural tiene que hacerlo morir. Capítulo 8, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan según la carne. Nosotros estamos en Cristo Jesús, dicen todos los evangélicos. Nosotros estamos en Cristo Jesús porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿Yo cómo sé que alguien está en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu.
El hombre espiritual sirve a la ley de Dios. Pero no, la ley de Dios ya pasó. Ay, entonces ahí vienen unos asuntos que ni ellos mismos entienden. Por eso viven en carnalidad. Porque supuestamente la ley de Dios ya pasó. Pero Pablo está diciendo aquí que la ley de Dios es espiritual. Que con la mente, con el interior, sirve a la ley de Dios. ¿Cómo sé yo que alguien ha nacido de nuevo? Porque sirve, porque obedece a la ley de Dios. Dice Pablo, Romanos 6, 7 y 8. No lo está diciendo aquí así porque a mí me parece. No es porque a uno le parezca, es lo que diga Pablo. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no viven según la carne. ¿Cierto? Ahora, los que están en Cristo Jesús, ¿linaje de quién son? De Abraham. Gálatas capítulo 3. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que nos quede grabado en el video. Gálatas capítulo 3. ¿Gálatas qué? Capítulo 3. Desde el 1 yo quisiera, para que leamos Gálatas insensatos, que nos fascinó, porque aquí Pablo supuestamente está hablando mal de la ley de Dios, sabiendo que está hablando de las obras de ley de los cristianos o del judaísmo, que cambian la ley de Dios por sus obras humanas, por sus interpretaciones humanas. Pero tan siquiera el verso 6, Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7, por tanto sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así, los que viven por la fe son benditos en el creyente Abraham. ¿Sí o no? Luego dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición todos los que dependen de las obras de la ley? Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, está bajo maldición. Todo el que depende de las obras de la ley significa que está por fuera del libro, está por fuera de la ley. Obras de ley, sabemos que son aquellas obras que los hombres hacen en su carnalidad, como interpretan la ley a su manera. Esas son obras de ley. Todo el que empieza a interpretar la ley a la manera carnal, a la justicia de los hombres, se salen de la justicia de Dios. Por eso la ley los maldice, porque incurren en desobediencia. Judaísmo o cristianismo. Sí. Entonces dice, todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Entonces los que están en Cristo, linaje de Abraham, son, verso 29, verso 27, 26 mejor. Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo tengo que leer Romanos 6 y para ampliar el tema aquí. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. 29. Y si ya sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Si sois de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué si somos de Cristo? Porque los de Cristo, ¿quiénes son los de Cristo? Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los de Cristo Jesús? Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y estamos hablando de Romanos 7 en adelante o desde el 6. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que han nacido de nuevo, los que viven según el Espíritu. ¿Quiénes son los que viven según el Espíritu, según Romanos 7? Los que están obedeciendo la ley de Dios, que es espiritual. Ojo, siga la cadena y verá. Siga la cadena y verá. Entonces, mediante Romanos 8:2, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De quién? De ese hombre carnal que desobedece la ley de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque es que la carne no obedece, eso lo va a decir más adelante. Por cuanto lo que era imposible para la ley,
la ley, porque por la debilidad de la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley, o para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Se cumplan quiénes son nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no son carnales, sino espirituales. Los que no sirven a la ley del pecado, sino, ¿cierto?, a la justicia. ¿Sí o no? A la justicia de Dios. O sea, los que no desobedecen, sino los que obedecen. Ojo. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es la inclinación del Espíritu? Obedecer. ¿Sí o no? Romanos capítulo 7, así 21. Así encuentro esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. 22. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre espiritual quiere servir a la ley de Dios, quiere obedecer. El hombre espiritual quiere obedecer a la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual. Romanos 7:14. ¿Sí o no? Mire que estamos en la misma secuencia, para que no se dejen enredar por aquí, por algún cristiano por ahí, que dicen que la ley de Dios es una maldición. El problema no es la ley de Dios, el problema es el hombre carnal que no se somete a la ley de Dios en obediencia. Más bien la desobedece porque es carnal. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque obedece. Levítico capítulo 18, verso 5. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Para yo tomar un poquito de café aquí. Levítico 18, 5. Levítico 18, 5. ¿Quién lo ve al micrófono? ¿Quién se lo pasa? ¿Quién lo va a leer? ¿Cómo dice Levítico 18, 5? ¿Quién lo tiene? Por favor, avánceme ahí. 18:5. Sí. Dice, por lo tanto, Vea, cójalo cerquita, porque yo le bajé el volumen para que no coja ruido, tanto ruido. por lo tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Deuteronomios 30:11, ¿cómo dice? Deuteronomios 30:11. Colabórenme ahí. Deuteronomios 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, Siga. ni está lejos, Sí. no está en el cielo, para que te digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Ajá. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Eso, amén. ¿Sigo? Siga. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, La vida y el bien. la muerte y el mal. Oiga, la vida y el bien, la muerte y el mal, la maldición. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, Sí. que andes en sus caminos y Amén. guardes sus mandamientos. Que andes en sus caminos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. sus estatutos y sus decretos. En sus caminos, andando en. Si yo ando en, estoy en vida, en. ¿Sí o no? Estoy encima del puente, guardando sus mandamientos, siga. Para que vivas Sí. y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, Sí. para que vivas y seas multiplicado. Para que vivas. Después más adelante va a decir, téngalo hasta ahí. Después más adelante va a decir, pongo delante de ti a la tierra y a los cielos llamo por testigos, que pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, le da mandamiento, escoge la vida.
para que vivas tú y tus descendientes, tu descendencia. ¿Cómo? Amando al Señor, caminando sus caminos, guardando sus mandamientos, obedeciéndole. Así se tiene la vida. Por eso dice la inclinación, Romanos 8:6, la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del espíritu es vida y paz. Porque la inclinación del espíritu es ¿hacia dónde? Hacia la obediencia. ¿Sí o no? Romanos 6, 7 y 8. Ojo pues. 7. Romanos 8, 7. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios. ¿Qué pasa con la carne? No se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. El hermano, la ley de Dios, eso es muy difícil, no se someta a ella. Correcto, compañero, esto no es para los carnales. Tiene que ser espiritual, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de arriba. Eso es muy claro. El hombre carnal no puede ni quiere, no le da, porque la carne no se sujeta. El hombre animal no se sujeta, tiene que ser el hombre espiritual. Hay que hacer morir, hay que creerle a Jesucristo, hay que creerle a su palabra de que Él ya crucificó al hombre natural en la cruz de Calvario. Hay que hacerlo morir, hay que dejarlo morir, no alimentarlo más. Así como presentabais vuestros cuerpos para lo malo, ahora presentad vuestros cuerpos para la justicia. Esta es la parte que me corresponde a mí, el resto lo tiene que hacer Él. Yo hago lo que está en mis manos, presento mis miembros para la justicia. Así como desde sacábamos tiempo para hacernos qué cosa en el mundo, así mismo sacamos tiempo y obligamos a nuestra carne, porque a veces estábamos en la carne muy contentos, pero a veces estamos ahí exigiendo la carne, no, quedémonos aquí un ratico más, no sé qué. Así mismo exijo mi carne para la justicia, en la oración, en la lectura bíblica, en hacer lo bueno, en hacer justicia. Ezequiel capítulo 18. Pregúntele a Ezequiel y verá qué es justicia, capítulo 18. ¿Cuándo tendremos justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor, como Él nos lo ha mandado. ¿Sí o no? El hombre carnal y el hombre espiritual, ya no vivimos más en la carne. El hombre carnal no se sujeta, ni quiere ni puede. Entonces la ley de Dios para ese hombre carnal es una maldición. Y yo lo entiendo porque eso dice Pablo en Romanos y en Gálatas. Para el hombre carnal la ley es una carga, es un peso, es una maldición. La ley de Dios pues, no estoy hablando de las leyes del judaísmo o las leyes del cristianismo. El 8, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9, 8:9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y le pone el condicional, le pone un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tiene la simiente de Cristo, no van a nacer de nuevo, no van a nacer de arriba. Nos quedamos aquí abajo, ¿sí o no? Ojo. El 6:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quieren clamarle al Señor? Hay que tener el espíritu de Él. ¿Quieren ser escuchados? ¿Quieren tener al Señor por Padre? ¿Quieren tener al Señor por Padre? Hay que nacer de Él. Hay que tener la simiente de Él. Verso 28. Para que sigamos en adelante.
Léeme ahí, Brian, por favor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Digo, Siga, hasta el 30. porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ahí quedamos la semana pasada. Entonces dijimos, el Señor está diciendo que a algunos llamó, que de antemano conoció, pero no me dice quiénes son esos. Me dice, porque los que de antemano conoció, verso 29, también los predestinó. Claro que en griego no dice predestinó, sino prodestinó, como dándole propósito. A los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen moldeados, para esto los predestinó, para ser moldeados a la imagen de su Hijo. ¿Sí o no? A los que de antes conoció. No dice quiénes son los que de antemano conoció, pero cuando nosotros llegamos al capítulo 11, verso 2, desde el verso 1, capítulo Romanos 11, 1 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando de Israel. Verso 2, Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. Entonces, en el capítulo 8, ¿quiénes son los que de antemano conoció? A su pueblo Israel. Romanos capítulo 11 me dice, está hablando de Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? A quien de antemano conoció. Romanos 11:2. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que sean moldeados a la imagen de su Hijo. Para que Él, Cristo, Mesías, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Ahora sí, teniendo claro esa parte, ¿quiénes son aquellos predestinados de antemano? Que el Señor los conoció de antemano, su pueblo, los conoció en Abraham. Vamos a leer todo el capítulo 9, léame ahí, por favor. El capítulo 8, perdón, hasta terminar, hasta el 9. 31 al 39. Del 8. Del 8, Romanos 8, 31, hasta terminar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Espera un momentico. Ojo, vea. Mire pues cómo arranca el 31. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojo, ¿quiénes son nosotros? Porque eso lo puede decir cualquier persona del mundo. Cualquier persona. ¿Sí o no? Ah, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí o no? Lo puede decir cualquier policía, soldado, guerrillero, paramilitar de Bacrinoso, cualquier delincuente, cualquier persona de bien, no sé, como los buenos y los malos. Lo puede decir cualquier persona. Puede decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta es, ¿quiénes son nosotros?
¿De qué viene hablando Pablo? Verso anterior a ese dice, a los que antes predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Ahora, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Los que antes predestinó, los que antes conoció, también los llamó, ¿cierto? Los justificó y los glorificó. ¿Sí o no? ¿Quiénes son nosotros? ¿Cualquiera? No. A veces hay que restringirnos solamente al contexto. Porque es que todo mundo cree en Dios, pero no todo mundo le cree a Dios. Todo mundo cree en la Biblia. Bueno, muchas personas creen en la Biblia, pero todos los que dicen creer en la Biblia no le creen a la Biblia. Sí, vamos bien. Verso 33, compañero, le quedó. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo, pero ¿para quién es esto? Para los que Pablo está diciendo, nosotros. Para los que Pablo está diciendo, nosotros. Para los que están en Cristo Jesús. No, señor. Los que de antemano conoció. Sí, pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que de antemano conoció? Que los predestinó. ¿Quiénes son esos? Romanos 11:2. Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera. A quienes de antemano conoció. ¿Quiénes son los que de antemano conoció? El Israel de Dios. El Israel de Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque Él desde antemano los conoció. A los que conoció, los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos a imagen de su Hijo. Y a los que antes llamó, a estos también, a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Está hablando de su pueblo. ¿Usted cómo dice eso? Bueno, capítulo 9. Digo la verdad en Cristo Jesús, no miento, y lo atestigo a mi conciencia, guiado por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. ¿Quiénes son estos? Los israelitas que recibieron la adopción, la gloria. Está hablando del mismo tema. ¿Sí o no? Ojo. Por eso le digo yo que los capítulos a veces parten las ideas, pero los capítulos no fueron puestos por Pablo. Los versos no fueron puestos por Pablo, fueron editados por los que editaron la Biblia. Los pusieron ahí y nos ayudan a estudiar. Está muy bien, se les agradece el esfuerzo. Pero los capítulos parten las ideas. ¿Quiénes son aquellos que dicen? Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son nosotros?
Vers 9:4. Los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de ellos son los padres, los patriarcas, y de ellos, según la carne, procede el Mesías. El Mesías que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Ahí dijo el Mesías, el Cristo. Ahora, yo creo que Yeshua, que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ah, bueno, entonces se le aplica. Aquí está hablando directamente del Mesías. Ojo, ojo, Pablo me va a aclarar el tema más adelante. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que son hijos de Abraham son hijos de la promesa. También me lo va a decir más adelante. Pero de los que él llama, porque muchos son los llamados y pocos, de los que él llama, de ahí saca unos escogidos. Pero él no llama a nadie que no sea de su pueblo. Y ahí es cuando me empiezo yo a meter en camisa de 11 varas. O sea que Porque, cuando en una calle se hace alguien con un parlante y dice que la oveja oye la voz de su pastor y la persona dice, ay, yo estoy oyendo la voz del pastor, pero por medio de la palabra que es sí. Cristo, ¿cierto? Ajá. Pero si esa persona nunca ha sido del rebaño, ¿cómo va? ¿Por qué está escuchando la voz de Dios? Lo que pasa es que le roban la identidad. Porque están escuchando la voz de Dios cuando escuchan la Biblia. Estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Sí, estamos hablando de la Biblia, escuchan de la Biblia. Una Biblia escrita para un pueblo. Esto no es para todo el mundo, es para un pueblo. Habla de la historia de un pueblo y cuenta la historia de un pueblo hasta el final. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Cuando la persona empieza a escuchar eso, ¿por qué lo escucha? Si eso no es para colombianos, para indígenas de aquí que somos nosotros. Nosotros somos una mezcla de indígenas y españoles aquí. Unos indios de aquí de estas montañas de Segovia. Eso no es para los segovianos. Eso no es para los de la Antioquia ni de Colombia. A razón de que nosotros sentimos un llamado. Lo que pasa es que llega el cristianismo y le roba la identidad. Le dice, no, es que usted no pertenece a ese pueblo. Usted se salva por aparte de ese pueblo. Por aparte de la Biblia. Lo quieren sacar de la Biblia. Lo quieren sacar de la profecía. Sacan a esa gentil que está llegando a su casa. A ese hijo pródigo que se perdió entre los gentiles. Está regresando a su casa. A ese hijo pródigo que está regresando a la casa de su padre. El Satanás llega y le roba la identidad. Y le dice, no, usted es una iglesia aparte que se puede salvar como iglesia aparte. Aquí no habla de iglesias apartes. Aquí hay una congregación desde Éxodo capítulo 12. Di a la congregación de los hijos de Israel. Di a la iglesia de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 12, léalo y verá. Di a la congregación de los hijos de Israel y empieza la primera, está la fiesta de Pesaj, la de Pascua. Éxodo 12. Y empieza, ahí le da las indicaciones para la fiesta de Pesaj, para Pascua, para que les dé la libertad de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado. Está hablando a la iglesia, a la congregación. Esa congregación viene del Antiguo Testamento. Esa congregación no es del Nuevo Testamento. La palabra que utiliza por ahí el cristianismo para decir, edificaré, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en futuro. Esa palabra edificaré en griego también significa reedificar. Y todos los profetas y los apóstoles entendieron eso. Eso lo dice Jacobo en Hechos capítulo 15. Cuando estaban llegando los gentiles a la iglesia judía, porque todos eran del judaísmo, todos los que Cristo predicó y todos los primeros creyentes de los primeros 10, 12, 15 años, el primer gentil entró a los 15 años, más o menos 12 años, después de que Cristo ascendió a los cielos. El primer gentil que fue Cornelio entró a los 15 años. 15 años le predicaron a puros judíos. Y entró el primer gentil y se empezaron a entrar los gentiles. Entonces encontraron una discordancia allí. ¿Qué hacemos con esos gentiles que no conocen de la ley de Dios? ¿Qué le hacemos con ellos? No conocen del mandamiento. Entonces llega Jacobo. Dice, esto es lo que está escrito en el profeta Amós. En los postreros días reedificaré el tabernáculo caído de David. Mandémosle a los gentiles que están entrando a que se guarden de 4 cosas: de ahogado, de fornicación,
sacrificados los ídolos y de sangre. Porque cada día de reposo Moisés tiene quien lo lea en las sinagogas. La ley de Dios la van a aprender. Cada 8 días en la sinagoga ellos escuchan de la ley de Dios. Pero que se abstengan de estas 4 cosas primero que todo. Para que empiecen a entrar a la sinagoga a escuchar de la ley de Dios. Cada día de reposo Moisés es leído en las sinagogas. Hechos capítulo 15. Ahí está todo el dilema. Reedificar. Jesucristo habló de reedificar. Pablo, Pedro, todos hablaron de reedificar. Todos entendieron porque la profecía dice reedificaré. Porque hay un tabernáculo caído. La congregación que está desde el Antiguo Testamento se perdió, se dañó. Y él está volviendo a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué están perdidas? Porque alguna vez estuvieron en un redil. ¿Qué es un redil? Una congregación. Cuando se juntan las ovejas se forma una congregación, una eclesía, una iglesia. Esas ovejas se perdieron, se regaron por todas las naciones y Cristo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a nadie más. Cuando Jesucristo le está diciendo a la sirofenicia, Mateo capítulo 15, tal vez. No, eso está en... No es la fe cananea, de la mujer La fe, cananea. sí, esa es, de la mujer cananea, la fe de la mujer cananea. Verso capítulo 15. Sí, es el 15. Al 16. Ah, sí, 15, ese es el capítulo 15, sí. 15, ajá. 15 del 21 en adelante. Ajá. Mateo capítulo 15, verso 24. Él respondió, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojo, ojo, en la casa de Israel que se perdió, el hijo pródigo que se perdió por las naciones. A estos vino Jesucristo y a estos envió Jesucristo, a los discípulos envió a eso mismo, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo se está quejando aquí. En el capítulo 9 de Romanos, mire cómo empieza el tema. Digo la verdad en Cristo, no miento, y lo atestigo a mi conciencia guiada por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Los israelitas, los que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y por séptimo dice, de ellos son los patriarcas, de los israelitas, del Israel de Dios. De ellos son los padres, y de ellos según la carne procede Mashiach, procede Cristo. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué Pablo está diciendo que no todos los de Israel son israelitas y no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa? No todo el que se declare hijo de Abraham o porque tenga sangre de Abraham es hijo de la promesa. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Isaac nació según el espíritu o según la carne. Ismael nació según la carne. Pero Pablo dice en Romanos 4, ¿qué halló nuestro Padre según la carne? Nada. ¿Qué halló nuestro Padre Abraham según la carne? Según el esfuerzo humano que hace por salvación. ¿Qué puede hallar? Nada. En el capítulo 9 me lo va a resaltar. Ojo. Ismael nació según la carne, pero Isaac nació según la promesa. ¿Por qué? Porque nació ya cuando Abraham era anciano y cuando Sara era más anciana todavía y fue estéril toda su vida. Sara tenía 90 años, una anciana de 90 años. Ella misma se sorprende y dice, ¿podrá una mujer anciana tener hijos? Ella misma lo dice por allá en Génesis
18 tal vez, o 17. ¿Sí o no? Eso es imposible. Isaac nació de una imposibilidad, porque ya era anciana y aparte de eso era estéril. Entonces no fue por esfuerzo humano que nació Isaac. Entonces no fue por esfuerzo carnal que nació Isaac. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino todos aquellos que sean de la promesa. Es decir, que no es porque tengan sangre, son herederos, sino ¿por qué? Porque sean hijos de Dios, porque nazcan no según la carne, sino según el Espíritu, porque la carne y la sangre no heredarán el reino. Entonces no es por esfuerzo de hombres, ni por religiosidades de hombres, no es ni por nacionalidad, ni porque sean muy santos aquí en esta tierra, porque ya están bautizados en el nombre de Jesucristo y ya están salvos. No. Si no ha nacido de arriba, no se salva. Lo pueden haber metido 40,000 veces en el nombre de Jesucristo en agua bendita, en donde quiera que lo metan. Pero si no nace de arriba, no se salva. Si no es de la promesa, no se salva. Porque no depende de lo que el hombre haga, depende de a quien Dios llame. Eso lo va a decir más adelante. Ojo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿A quién llamó el Señor? A su pueblo. ¿Todos se salvan? No. No todos se salvan, porque no todos, aunque sean israelitas, no todos son hijos de Israel. Cuando dice que no todos son hijos de Israel, ¿a qué se refiere? ¿A hijos de quién? De Jacob. Jacob se llamaba Jacob y le cambiaron el nombre por Israel. Ser hijos de Jacob es una cosa y ser hijos de Israel es otra. Porque Jacob es un hombre que no se ha convertido todavía. Porque Jacob vio cara a cara al Eterno, tuvo una lucha con él, tuvo un encuentro con el Eterno, lo vio frente a frente, vio su rostro de frente y tuvo una conversión. Jacob tuvo una conversión y cambió por Israel. No todos los hijos de Jacob son israelitas. No todos los hijos de Israel son israelitas. Porque es que tienen que proceder de una manera, tienen que caminar de una manera distinta a como eran antes, tienen que nacer de arriba. Eso lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 9. ¿Quién me ayuda con la lectura? Verso 6. Romanos 6:6. Póngale el micrófono cerquita para que le pueda escuchar bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. A ver. Usted me dijo 6:6. No, Romanos 9, perdón. Romanos 9:6. Perdón. Estamos en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, Sí, porque todos los que descienden de Israel son israelitas. no todos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ojo, siga. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ojo,
Pero Ojo, no me- momentico, hermana. Momentico, espera un momentico ahí, pausa, un momentico. Ojo. Sí, pregunte. Los que descienden y los descendientes de otros son los hijos. Sí, vea. Ojo, mira. Pablo, descendiente. Por ejemplo, este es hijo suyo. Desciende de usted. Eso es un descendiente. Y descender. Descender es bajar. Pero descendiente es el hijo suyo. Entonces todos los que son descendientes de Abraham, no todos los que son descendientes de Abraham, no todos los que son hijos de Israel son israelitas, sino los que Dios llamó. A los que Dios de antemano conoció, a esos también llamó. De los que llama, a esos también justifica. Y los que justifica, a esos también glorifica. De los hijos de Israel, lo voy a decir más adelantico. Ojo, vea. Resaltemos aquí lo siguiente. No es por lo que yo haga. No es por el esfuerzo que el hombre haga. No es que porque la religión mía es la que se va a salvar. No es que porque todos los que pertenecen a mi iglesia, la única iglesia que se salva es la mía. No dice eso. Dice, primero el Señor conoció a un pueblo de antemano. Y de ese pueblo Él llama a algunos. Y de esos llamados Él escoge a unos. ¿Quién lo hace? Él. Él lo hace. No es... A ver, aquí está hablando, por ejemplo, en el verso anterior habló. Nuestro padre Isaac tuvo dos hijos. Al uno mayor y el otro menor. Pero dice que el mayor servirá al menor. Y además dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Sí o no? A Jacob amé y a Esaú desestimé, dice la Biblia mía. En el verso 13. Y no habían hecho ni bien ni mal. No habían ni nacido. Dice aquí, no habían ni hecho ni bien ni mal. Y él ya había escogido a Jacob. ¿Quién lo escogió desde el vientre de la madre? Dios escogió a Jacob. ¿Sí vamos bien? Verso 19, hermana. Pero me dirás, O el 18 primero otra vez. El 18. Ojo, mire pues. de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso es Dios. Siga. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha revestido, ¿Quién ha resistido? porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oiga. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los Ojo. gentiles. Mire pues, ¿los judíos son todo Israel? No, los judíos son una tribu. Y ahorita Pablo se va a meter a Oseas. Aquí ya enseguida nos vamos para Oseas. Hermana, le hace el 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ojo, pero sigue hablando de Israel. De judíos y gentiles. Pues es que los gentiles no son Israel. Pero es que hay una parte de Israel que se gentilizó. Y para allá vamos a ir. Ojo. Mire Rubén. Vea, mire, le estoy leyendo la historia completa. Capítulo 7. Entró al capítulo 8 de Romanos. Por eso les dije,
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiénes son estos nosotros? Los que de antemano conoció. ¿Quiénes son los que de antemano conoció? A su pueblo Israel. Pero aunque sea Israel como la arena del mar, no todo Israel será salvo, sino el remanente. ¿El remanente de dónde? De su pueblo. Que se compone de Judá y de gentiles. ¿Pero cuáles gentiles? La casa de Israel que se gentilizó. Y él se va a lanzar para Oseas y para Isaías. Ojo. Aquí empezamos a hablar de casa de Israel y casa de Judá. Mire pues cómo va la cosa. El mismo Pablo, por eso le digo yo, por eso estoy seguro, Romanos 8:38. Soy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto que está hablando es de su pueblo Israel. Por eso en el capítulo 9 sigue hablando del mismo tema. Israel, el pueblo de Israel recibió, verso 9:4, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por eso todos los que son de Cristo, los que nacen de Cristo son linaje de Abraham. Los que nacen de Cristo reciben la adopción de hijos. ¿De hijos de quién? De Israel. No todos los israelitas no todos los hijos de Israel son israelitas. Nosotros los gentiles podemos recibir la adopción de ser hechos. Nosotros no somos judíos. Nosotros podemos ser injertados por la casa de Israel, como israelitas. De Israel. Jacob es una cosa. Jacob era un hombre. ¿Usted de dónde salió? De su papá y su mamá que lo mezclaron. ¿De los gentiles de dónde venimos? De los del lado de Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? Cuando el Señor dijo en el Génesis 1:21, parece que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Sí. Hablaba era de los de Israel. No. Hablaba era de Adán. De todo el mundo, sí. Pero entonces, ¿por qué los predicadores predican de que Ve, préstame el micrófono, que de mano le escucha nada en la grabación. No, A ver. con eso ya me olvidó ya. Ah, pero entonces. Porque es que ahí en el celular no se escucha la grabación. Yo le estoy escuchando y para mí no escucha. Entonces, como le repito yo la grabación. Entonces, cada vez que usted me diga una palabra, tengo que repetirla. Lo escucha alguna persona que sepa Y entonces, ¿qué pasa? Y va a decir, uy, ese negrito. que hablen los que saben. ¿Qué va a decir? ¿El negrito tan Usted habla bruto? o con qué? entendimiento, usted no sabe, pues. Es que usted no. Aquí todas las preguntas son. ¿Qué? ¿Son algunas sirven, otras no sirven? ¿O qué? Extraña, Rubén. Aquí. Era lo que yo estaba diciendo que era. Que los predicadores dicen Los que. predicadores dicen que. Ve, pero coge el micrófono, hazme el favor. que, Que yo. que la preocupación de Dios a nosotros es Sí. porque nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Sí. Pero es que pues la imagen no debe de ser esto que se ve aquí. Esa, Porque la Dios cara- no la cara de tiene, pues, Santiago. imagen, ¿cierto? La imagen debe de ser como el proceder suyo. Y un pecador va a tener la imagen de Jesucristo. Vea, mire, vea. La imagen de Génesis capítulo 1, verso 26. 26. Hagamos al hombre a nuestra A imagen, y semejanza. a nuestra semejanza. Ajá. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza suya lo hizo. Ajá. ¿Sí o no? ¿Qué es primero, crear o hacer? Crear. Crear es primero, luego hacer, porque crear no es lo mismo que hacer. Primero es crear. Esta mesa es de madera. Esta mesa la hicieron de madera. El árbol lo creó Dios. Dios le dijo a la naturaleza que creara. Y los árboles salen de la naturaleza, ¿sí o no? Creados por Dios. El hombre coge la madera creada por Dios y hace una mesa. Crear es una cosa y hacer es otra. El hombre fue creado en la imagen de Dios. Adán. Adán, la humanidad. La humanidad fue creada, a imagen de Dios. Pero Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hacer es esto, ya después. Hacer es otra cosa. Se hace. Por eso, a por imagen eso, y semejanza de Dios. por eso le digo, vea, Romanos 8:28, muy buena la pregunta. Porque ahí vamos esclareciendo
Una cosa es crear y otra cosa es hacer. Por eso cuando Dios habla con alguien y le dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según el propósito de Él. Romanos 8, 28, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen moldeados, hechos a la imagen de su Hijo. Jesucristo. ¿Sí o no? Vamos bien. Muy buena la pregunta. Ahí me preguntan, bueno, ¿y cuándo Dios lo hace al hombre a su imagen? Aquí lo está haciendo. Eso es lo que yo estoy preguntando. Él lo creó a su imagen, pero el hombre perdió su imagen. Ahora hay que hacerlo a su imagen. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean hechos a imagen de su Hijo. Ahora Él lo está haciendo. Y aquí ya hay varios colaborando. Aquí hay varios colaborando. ¿Usted puede creer que usted sea un colaborador de Dios? ¿Usted puede colaborarle a Dios en algo? El Señor le puede dar a usted un trabajito para hacer. ¿Necesita trabajito? ¿Hay que ponerlo a trabajar? Trabaje con el Eterno. Trabaje en el Eterno. Mire, vea. Hágalo a su imagen. Mire, vea. Nosotros estamos aquí participando, vea. Aquí todos nos estamos moldeando entre nosotros. Porque usted que es minero, una vez saca piedras, cuando saca el coco, saca piedras redondas, que son tan duras, pero salen redondas. Se redondearon, salen sin chuzos. Quedaron redonditas, así lisitas. Porque entre piedra y piedra se cortan las aristas, se quitan, se moldean y se vuelven redonditas. ¿Sí o no? Para eso estamos aquí trabajando en grupo. Por eso es bueno que los hermanos se congreguen. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Le dice Pablo posiblemente Pablo que escribe a los hebreos. Posiblemente fue Pablo. Y le está diciendo a los hebreos, le está diciendo que no dejen de congregarse como algunos hermanos tienen por costumbre. ¿Qué día se congregan los hebreos? ¿O se congregaban los hebreos normalmente? Los sábados. Shabbat. En Shabbat es que se congregan los hermanos, los hebreos. Los griegos en domingo y el día del sol se pueden congregar los gentiles, del paganismo, perdón. Los paganos se congregan el día de yo no sé quién, y normalmente los domingos, el día del sol. Pero los hebreos se congregan en Shabbat. Por eso Pablo le escribe a los hebreos. Bueno, vuelvo y digo, posiblemente Pablo. Bueno, el escritor de los hebreos le dice a los hebreos, no dejen de congregarse como algunos hermanos tienen por costumbre, a los hebreos. ¿Qué día se congregan los hebreos? En Shabbat. Nosotros que nos congregamos, nos estamos moldeando. ¿Usted puede creer que usted sea un instrumento de Dios? Usted es un instrumento de Dios. ¿Usted puede creer que Marisol sea un instrumento de Dios? Que este zurrón o esta muchacha o aquella muchacha. Todos aquí son partícipes. Son partícipes. Este cuento, esta historia, este relato, esto está hablando de nosotros. Esta es la identidad que el Señor nos está dando. Está hablando con su pueblo Israel, los que antes predestinó, los que antes conoció, a estos predestinó para ser hechos a imagen de su Hijo. De los que conoció, de estos que llama, de estos muchos, aunque sean los hijos de Israel como la arena del mar, solo un pequeño remanente se salvará. Porque muchos son los llamados, pero poco. ¿Pero de quién son los llamados? De su pueblo. Eso dice Romanos 8, 9 y 10 y 11, porque Pablo sigue hablando del mismo tema. Pablo está hablando del mismo tema. Ojo, por eso aquellos que se quieren, están dejando engañar de iglesias por ahí, iglesias nuevas por allá aparte, si no tienen el linaje de Cristo, si no son de Cristo, ¿cómo van a nacer de arriba? Y tienen que primero haber sido desconocidos de antemano. Tienen que venir de su casa. Hermano, ¿usted cómo se mete en eso? Pues lo voy a demostrar. Pablo le va a hablar de tema. Romanos capítulo 9, verso 24. Dice, a nosotros, a quien ha llamado, no solo lo de los judíos, ojo, no solo de la casa de Judá, porque viene hablando de Israel, los judíos son una tribu
de 12. No solo a los judíos, sino también de los gentiles. ¿Pero de cuáles gentiles? De cualquier tipo de gentiles. Verso 25. Así también, dice Oseas, mire, así también está utilizando el profeta. Pablo dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pablo, Pedro, todos, hasta Jesucristo, todos utilizan al profeta. Las Sagradas Escrituras que llama Pablo. Así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. ¿Dónde dice eso? Oseas capítulo ¿qué? Capítulo 2, verso 23. Vamos a leerlo. Colaboren por ahí los lectores. Pero vamos a leerlo del capítulo, bueno, leamos el 23 y después leemos el capítulo 1. No, hagamos una cosa primero. El verso 25, Romanos 9:25. Así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era amada. 26, y a los que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes son los que no son mi pueblo? Los gentiles. ¿Pero cuáles gentiles? Vamos a verlo, en Oseas lo vemos. Y a los que les dijo, vosotros no sois mi pueblo, es decir, ahora son gentiles, serán llamados, de esos gentiles serán llamados hijos de Dios. También Isaías exclama tocante a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con prontitud. Y como predijo Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, como Sodoma y Gomorra, como Sodoma habríamos venido a ser y semejantes a Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron a saber la justicia que procede de la fe. Enseguida tocamos ese tema. Pero entonces leemos de Oseas, vamos a leer el 25 y el 26. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Su pueblo es una cosa, los demás son gentiles. Capítulo 1, vamos a leer desde el capítulo 1. Por ahora les voy a leer. Romanos 25 y 26 hacen alusión a Oseas. Ojo, el pueblo del Señor es su pueblo. Y los que no son su pueblo, ¿cómo se llaman? Se llaman gentiles, naciones, las naciones. El Señor escogió un pueblo para él. Y los que no son de ahí se llaman gentiles. Cuando alguien de su pueblo se sale de su pueblo, entonces viene a ser de las naciones. Por eso Pablo dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era amada. Pero ¿quién es esa que no era amada y que alguna vez fue amada? O el 26 que dice, a los que se les dijo, vosotros sois hijos, vosotros no sois mi pueblo. Esos serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, él tenía un pueblo y ese pueblo se descarrió y se volvieron gentiles. Ahora, esos gentiles que están regados por las naciones, el Señor los va a llamar porque son de su pueblo, que se volvieron gentiles y los va a volver a llamar para que sean otra vez su pueblo, hijos del Dios viviente. ¿Dónde dice eso? Pablo está diciendo que no seas. Pablo está diciendo que no seas. ¿Vamos bien? Vamos a leer Oseas capítulo 1 y capítulo 2, por favor. Yarey, hazme un favor. Échame cafecito aquí, caliente. Oseas capítulo 2, capítulo 1, por favor, y 2. Que ya nos cogió, ahora sí nos cogió la Aurora. 1 y 2, por favor. 1, capítulo 1 y capítulo 2. Palabra de Jehová. Sí. Palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jonatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Gracias, y en días de está frío. Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Mire, mira. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Le dijo a Oseas, le está planteando a Oseas lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. ¿Listo?
el Eterno, el Poderoso, el Único, el Santo, le está diciendo a Oseas, un hijo de un sacerdote, vaya y cásese. Téngala ahí, señora, para que siga leyendo. ¿O va a leer otro ya? Bueno. Vaya, cásese con una prostituta y va a tener hijos de prostitución. ¿Sí o no? Ojo. Porque esto que usted va a hacer es lo que está haciendo mi pueblo. Mi pueblo Israel se está descarriando, se descarrió. Ojo con la historia de Oseas. Siga leyendo. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diablaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ajá. Y le dijo a Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo. ¿Por qué? Vosotros Vosotros. no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede pedir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Sois hijos del Dios viviente. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, será dicho, sois hijos del Dios viviente. La casa de Israel y la casa de Judá. El pueblo de Israel se dividió en dos naciones. Las tribus del norte, las tribus del sur. ¿Sí o no? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Casa de Israel y casa de Judá. Eso está en el libro de Primera de Reyes. A causa del pecado de Salomón, hijo de David, entonces el reino fue dividido en dos. Luego cuando Salomón murió, que reinó su hijo Roboam, el reino fue dividido. Y en el reino del norte fue puesto por rey Jeroboam, que antes fue general de David, de Salomón. Y en el reino del sur quedó Roboam, hijo de Salomón. Ahí hubo una discusión por impuestos, pero ya eso estaba decretado por el Eterno. Entonces se dividieron Israel, casa de Israel y casa de Judá. El nombre Israel quedó en el norte. ¿Por qué Israel quedó con el norte? El norte quedó con el nombre de Israel. Porque los del norte se quedaron con la tribu de Benjamín, Efraín quedó en las tribus del norte. Efraín, hijo de José, el hijo menor de José, fue quien heredó la primogenitura de parte de Jacob, de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Entre esos 12 hijos está José. A José lo desheredaron, pero en lugar de José vinieron los hijos de José a heredar. Manasés, que es el mayor, y el menor, que es Efraín. Pero la primogenitura que recibió Jacob de parte de Isaac la recibió de parte de Abraham. Esa promesa no la recibió el hijo mayor de Jacob, que era Rubén, sino que la recibió el hijo menor, que es Efraín, o que era Efraín. Efraín heredó la primogenitura.
Por eso Efraín hereda el nombre de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Israel, la promesa que fue dada a Israel, Efraín, el hijo menor de José, quedó con esa promesa. Entonces, en la casa del norte, las 10 tribus del norte, el principal de las tribus del norte era Efraín. Efraín heredó el nombre de su padre, de Israel. Por eso la parte del norte se llama casa de Israel y la parte del sur se llama casa de Judá. Ojo, ahí en Oseas ya el reino fue dividido. Esa profecía de Oseas se le está dando a un pueblo que ya está dividido en dos casas. Por eso dice, casa de Israel y casa de Judá. Di a la casa de Israel, di a la casa de Judá, son dos naciones. Por eso hay dos hermanos. Por eso cuando usted lee la historia del hijo pródigo, hay un padre que tiene dos hermanos, un hijo mayor y un hijo menor. ¿Quién es el hijo mayor? Judá, porque Judá es mayor que Efraín. Efraín es el menor de todos. Pero donde dice, aquí leímos ahorita, el mayor servirá al menor. Está hablando de Esaú y Jacob, ¿sí o no? Esaú y Jacob, para que no mezclen cuando dice Judá y Efraín. Judá es el hermano mayor y Efraín el hermano menor. Está hablando de la parábola de Jesucristo cuando habla del hijo pródigo o el hijo que se fue. Efraín regresa a la casa del padre. ¿Y quién se enoja? El hermano mayor, Judá. Pero el asunto es con dos hermanos. Por eso en Efesios dice, de ambos pueblos, gracias joven, de ambos pueblos hizo uno de nuevo. ¿Por qué? Porque alguna vez fueron uno. Fueron Ejat. Fueron uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejat. Ejat, uno. Pero ese Ejat se dividió, fue dividido. Y ahora el Señor va a volverlos a hacer uno. De ambos pueblos hizo uno. Hay dos casas. Casa de Israel, casa de Judá. El cristiano que siga ignorando esto, se condena. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él no ha creído en el nombre del Mesías. ¿A qué viene el Mesías? El Mesías viene a restaurar su pueblo, a reedificar el tabernáculo caído de David, a hacerlos de nuevo una sola nación. A eso viene el Mesías. El que no crea en eso está condenado, porque eso dice Juan 3:18, porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre tiene fama, tiene propósito. Los nombres en hebreos tienen un propósito. Le pondrás al santo ser que nacerá, le dijeron a José. José, marido de María, no te dé miedo recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el santo ser que nacerá le pondrás por nombre Yeshua, porque él yesha a su pueblo. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque tiene que volverlos a reedificar en uno solo, porque esa división entre el hermano mayor y el hermano menor tiene que terminarse. Por eso de ambos pueblos hace uno, Efesios 2, capítulo 2, todo el capítulo. Oseas se está profetizando para dos pueblos, casa de Judá y casa de Israel. Y le está diciendo a la casa de Israel, ya no son pueblo mío. ¿Por qué? Porque desecharon mi pacto. Ya son expulsados, ya se volvieron gentiles. Entonces él los saca de su tierra, los saca, porque en mi tierra no es para que habiten los gentiles. Ustedes, la casa de Israel, se gentilizaron, por eso los sacó de la nación. Esos se volvieron gentiles. Por eso dice Pablo. ¿Hasta qué verso llegó Marisol? Hasta el 1:11. Le faltó el 11 para terminar. El capítulo 2. ¿Cómo dice el capítulo 11? Verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán la tierra, porque el día de Jeredé será grande. Ahí no se escuchó el micrófono. Vuélvalo a leer, por favor. Vuélvalo a leer, Marisol, el 11. ¿Cómo dice el 11? Ojo. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe,
Sí. y subirán la tierra, porque el día de Jezreel Es será grande. grande. Y ¿qué? Se congregarán Judá e Israel en uno solo. En aquel día. Porque aunque ya no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, lo que están haciendo ahora ya no son mi pueblo. Ahora se volvieron gentiles. Ahora los saco de la tierra y los esparzo por todo el mundo. Pero en aquel día vendrá mi Mesías, mi Cristo, mi enviado, y los va a recoger. Con ese propósito viene el Mesías. Con ese propósito viene Cristo. A recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso viene Cristo. No vino a nadie más. No vino a nadie más. Eso dice Oseas. Eso dice Pablo en Romanos. Falta el capítulo 2. ¿Quién va a leer el capítulo 2? Yo voy a repetir aquí mientras tanto que van buscando por ahí con el micrófono. Ojo. Es verso 9, Romanos 9, 22, 23. ¿Y qué si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia, que preparó para su gloria? Ojo, Él los preparó de antemano. A nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los de la casa de Judá, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a la casa de Israel, que se gentilizó. Por eso utiliza Oseas. Así también dice Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era mi amada. A los que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, a esos que les dijo, no son más mi pueblo, en Oseas, serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí lo acabo de leer. ¿Sí o no? Capítulo 2, por favor. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Un momentico. Bueno, aclaremos una cosa. A mí, am en hebreo, un poquito de hebreo aquí, porque no me gusta utilizar mucho eso para que no nos dispersemos. Pero la palabra am, pueblo en hebreo, am. La palabra am en hebreo es pueblo. Cuando termina, le ponen otra M. A-M-M-I. A-mi. Significa pueblo mío. La terminación mi es de mí, es mío. La terminación mi. La palabra am en hebreo significa pueblo. Y cuando dice a mí, mío. pueblo mío. Ruama significa misericordia. Viene de la raíz rajem. Ojo. Ruama, misericordia. ¿Listo? Ahora, otra cosa, por ejemplo, la palabra lo en hebreo es no. Entonces, cuando en el capítulo dice, lo a mí, no pueblo mío. ¿Sí o no? Lo a mí, no pueblo mío. Lo ruama, no misericordia. Mire que en el capítulo 2 ya no tiene la palabra lo. Es decir, ya no dice no pueblo mío y tampoco dice no misericordia, sino que dice a mí, pueblo mío, y dice Ruama, que es Ruama, que es misericordia. Le quitó la palabra lo, es decir, el no. Si ustedes leen otra vez el capítulo 1, dice, le pondrás al niño que nacerá, le pondrás por nombre lo a mí. Y a la niña le puso lo Ruama, es decir, no son pueblo mío y sin misericordia o no misericordia. Vuelva a leer el capítulo, vuelva a empezar por favor. Desde el 1. Sí. Decía a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Mire que ya le quitó el lo. ¿Sí o no? Diga a los hermanos, a su hermano y a su hermana, siga, pueblo mío y misericordia. Así dice. Diga a su hermano, pueblo mío. El niño se llama pueblo mío. Y la niña se llama misericordia. Dígales. Contended con vuestra madre, contended. Oiga. Porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Sí. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Oiga, porque Israel se desvió, se fue tras otros dioses a causa del pecado de Jeroboam. Bendiga, joven. Amén. Siga, ojo. Porque su madre se prostituyó. Oiga. La que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos.
Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, Sí. porque mejor me iba entonces que ahora. Oiga, ojo, me volveré a mi primer marido. Esa mujer prostituta es todo este cristianismo. Todo este cristianismo que come migajas que caen de la mesa de su Señor. Esas migajas que reciben milagros de vez en cuando y que hablan en lenguas y que reciben gozo y alegría de vez en cuando. Esas migajas porque andan detrás de otros dioses paganos, porque andan detrás de sus emociones, de sus carnalidades. Esa mujer dice, me regresaré a mi primer marido, porque me iba mejor con mi primer marido que ahora. Eso tiene que decir la casa de Israel. Todo este cristianismo, hijos de Jacob, todos estos hijos de Jacob van a regresar a su primer marido, pero no pueden hasta que no cumplan una condición, porque tiene que matar primero al marido anterior y ella, siendo prostituta, como ya es de otro, no puede regresar al primero, porque eso lo dice la ley. Ahora hay que hacerla nacer de nuevo. Primero hay que matarle al marido, después hacerla nacer de nuevo. Esa es la urgencia que está hablando Pablo en Romanos. Ojo, ojo, que no se nos salga eso. Todo es la misma historia. Tiene que nacer de nuevo, tiene que hacer morir al anterior y nacer de agua y del espíritu de arriba, del agua de arriba y del espíritu de arriba, no del agua de aquí de un charco. Siga. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, Oiga, y todas sus festividades. por eso es que el cristianismo no guarda mandamientos, no guarda lunas nuevas, no guarda reposo, no guarda las fiestas de Elohim. ¿Por qué? Porque son gentiles, se gentilizaron, se fueron a las naciones. Por eso guardan Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, por eso guardan 31 de diciembre, por eso guardan fiestas paganas, porque eso sí les gusta. Pero las fiestas de Jehová no son para ellos. Gálatas 4:10. Guardáis días, meses, años. Me parece que he trabajado en vano con vosotros. Ustedes en otro tiempo, cuando no eran conocidos, no conocían a Dios. O más bien, ustedes en otro tiempo cuando eran gentiles, no conociendo a Dios. Ahora que conocen a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando están en el mundo, guardando festividades paganas. Siguen guardando días, meses y años, eso sí guardan. Pero lunas nuevas, días de reposo, fiestas de Jehová, no lo guardan. ¿Sí o no? El Señor hizo cesar en ellos. Ahora que el Señor nos ha dado la identidad y nos ha regresado, nos ha pasado de la muerte, de desobediencia, nos ha pasado la vida a la obediencia, ahora caminamos en su justicia. Ahora, ¿qué hacemos? Obedecemos su mandamiento, por eso nos regresa de nuevo las lunas nuevas, los días de reposo, Colosenses 2:16. Ahora que están obedeciendo, nadie os juzgue en comida, bebida, días de reposo o lunas nuevas. Todo esto es sombra de lo que viene. Aprovechen que están en sombra, aprendan ahorita que están en sombra, porque viene, esas festividades vienen. Si ustedes no aprenden a hacerlas, cuando vengan, ¿cómo van a hacer? Piden un trabajo de conductor, pero nunca no han practicado conducir. ¿Cómo van a hacer cuando les den el trabajo de conductor? No van a poder. Hay que practicarlo de antemano. Nadie os juzgue. Cuando usted le está diciendo que nadie lo juzgue, es decir, en cosas humanas. Días de reposo son cosas de Dios, no de humanos. Cuando esos humanos le digan a usted, ¿usted por qué dejó de comer cerdo? Y lo empiezan a juzgar porque usted ahora come lo que dice la Biblia que es comida, los humanos lo juzgan. Por eso dice, nadie te juzgue. Porque cuando usted desobedece la ley de Dios, los hombres no lo juzgan, lo juzga Dios cuando desobedece las cosas de Dios. Pero cuando usted deja de hacer las cosas que hacen los hombres lo juzgan a usted. ¿Y usted por qué dejó de hacer esto? ¿Por qué dejó de hacer aquello? ¿Usted cómo era de chévere? ¿Usted qué hacía aquello? Los hombres lo juzgan cuando deja de hacer las cosas de los hombres. Pero cuando usted deje de hacer las cosas de Dios, no importa lo que digan los hombres, porque el que lo va a juzgar es Dios. Siga, compañera, qué pena. Haré cesar. Y haré talar sus vides y Eso. sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, Ajá. salario que me han dado mis amantes.
y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Mire, ojo, pues siga. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Oiga, está castigando a estos hijos de Jacob, a esta Israel, a esta casa de Israel lo está castigando. Por eso vivimos en el paganismo que hemos vivido. Siga. Y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ujú. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, Oiga. y hablaré a su corazón. Esto es lo que va a hacer el Señor de nuevo con nosotros. Nos va a sacar al desierto. Pero antes de sacarnos al desierto, antes de salir de Egipto, ¿qué tiene que suceder en Egipto? ¿Qué pasamos? ¿Qué fiesta pasamos? Pesaj. Tiene que sacrificarse cordero de Pesaj para salir ¿a dónde? Al desierto. ¿Sí o no? Por eso dice que nos va a sacar al desierto. Pero primero tiene que pasar por Pesaj, por Pascua, por cordero de Pesaj. Ojo, siga. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Oiga. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ay, un momentico. Ishi es marido mío. Y Baali significa señor. Es decir, ya no va a ser más esclava. Ya no va a ser más la esclava, la ajena, que le decía señor, como que no lo conoce. Lo trata de señor, así de lejos, porque no lo conoce. Todos creen en Dios y creen que Dios es grande, omnipotente, y todos creen en Dios. Y lo llaman Señor, porque no tienen esa cercanía con Él. Pero los que el Señor ha llamado, que le han creído y se han convertido, lo van a llamar esposo mío. Eso dice ahí. Y una cosa es decirle patrón y otra cosa es reconocerlo como esposo. Porque eso denota intimidad. Por eso yo la cara te lo recomiendo. Tengan intimidad con el Señor, acérquense a Él lo más que puedan, el tiempo que más puedan. Siga, compañera. Ya no me llamará más Ishi, Baali, sino Ishi, marido. No más Señor, sino esposo mío. Siga. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Sí, amén. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, Oiga. juicio, benignidad y misericordia. Ojo, que se va a casar con ella en las cosas, resáltenlas ahí. En esa justicia. ¿Sí o no? Ojo, se va a casar de nuevo. Pero recuerde que era una prostituta. Esa mujer hay que hacerla nacer de nuevo. Porque no se puede casar con él. Porque primero hay que matar al marido. El pecado en la carne, en la cruz del Calvario hay que matar la carne. Luego hay que hacerla nacer de nuevo, hay que hacerla virgen de nuevo. Siga. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo te responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a Loamí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahí estamos. Eso somos nosotros. Eso está diciendo Pablo en capítulo 9. Lo va a volver a confirmar por todo el Romano hasta 11 tan siquiera. Ojo. A los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos a imagen. Tienen que tener la imagen de su Hijo. Y a los que antes conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. De su pueblo. Por eso dice que los sembraré. Los sacó por toda la tierra. La casa de Israel la sacó y la regó por toda la tierra y la sembró. El grano que muere no es el mismo que se levanta. Y cuando muere un grano, se levantan muchos granos. La casa de Israel fue sembrada por todo el mundo y nosotros somos de esa descendencia, por sangre o por fe, porque si somos de Cristo, linaje de Abraham somos, y no todos los que descienden de Israel son
israelitas, sino los de la promesa. Es decir, los que están ahí caminando, los que fueron justificados y están caminando en justicia. ¿Cómo sé yo que alguien camina en justicia? Por sus obras, porque la fe sin obras está muerta. Vamos a dejar por ahí para que sigamos la semana entrante con lo mismo y sigamos con Isaías, porque él se apoya en Oseas, pero en el verso 27, 9:27 ya se va a apoyar en Isaías. Yo creo que ya llevamos como hora y pico, ¿no? ¿Cuánto va a ir marcando ahí? ¿Qué dice? Hora con 35, dejémoslo ahí. ¿O seguimos? No, porque hay que leer mucho en Isaías también. Dejémoslo, sí, hasta, hagan favor, hermana, pausa.